Bueno, chicos, buenos días. Vamos a iniciar con el tema de la propiedad. Cuando hablamos de los derechos reales de goce y de disposición, hablamos sobre la propiedad. Y la propiedad, según Federico Piu Peña, es aquella relación jurídica por cuya virtud una cosa se encuentra sometida de modo completo y exclusivo a la acción de nuestra voluntad sin más limitaciones de la que las leyes establecen o la autorizan. Es decir, que hay una relación entre un bien que no existe, o sea, un bien que no está vivo, ¿verdad? Y entre una persona. Significa que solo yo lo puedo usar, yo tengo el modo completo y exclusivo para poderlo usar. Entonces, de esa forma se establece como una propiedad. Es en el artículo número 64 del Código Civil, la propiedad dice que es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Nosotros podemos disponer dentro de los límites que establece la misma ley, ¿sí? Eh, Cuando hablamos sobre la función social de la propiedad, ¿qué es? Es un reconocido civilista colombiano que es Fernando Inestrosa, afirma, que dice, el primer efecto de la consagración de la fórmula de la función social de la propiedad fue sentar el principio de que no es admisible el ejercicio arbitrario, incontrolado de ningún derecho, empezando por el dominio, y ese principio lo apartaba de las categorías propias del paraíso de los civilistas. Derechos adquiridos, justo título y expectativas, es decir, que cada quien tiene derecho de poder tener las cosas privadas. O sea, ustedes tienen el derecho de poder usar a su voluntad y de la forma que ustedes quieran sus bienes. ¿Sí? El derecho de la propiedad en la Constitución política. En el artículo 39, espero que estén apuntando, habla sobre la propiedad privada y dice que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que se faciliten al propietario el uso y el disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Eso establece el artículo número 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Ahora, en el artículo 40 habla sobre qué es expropiación. La expropiación es todo lo contrario, es quitar la propiedad, ¿sí? Es sustraer, ¿sí? En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, es decir, para el Estado, por el Estado, en el Estado, ¿sí? De beneficio social o de interés público debidamente comprobados. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley, es decir, se tiene que pagar por el bien. Va, un ejemplo. Ustedes están en su casa o tienen su casa a la orilla del río y van a construir un puente exactamente donde está su casa. Entonces, el Estado puede expropiarla, ¿sí? O sea, les puede quitar la tierra, pero obviamente se las va a pagar, ¿verdad? En el precio que debería de convenir y un añadido beneficioso para ustedes, ¿sí? La indemnización, ahí está. La indemnización deberá ser previa en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Cuidadito, jóvenes, porque van a venir casos, les recuerdo que tenemos casitos, ¿sí? Van a venir casos respecto a estas situaciones. A ver, solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a regirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dichos pagos podrá exceder a 10 años. ¿Sí? No se pueden pasar de 10 años sin pagarles. ¿Te imaginas? Formas especiales de la propiedad. Dentro de las formas especiales de la propiedad tenemos la copropiedad, que ya está en el Código Civil, la medianería y la propiedad horizontal. ¿Qué es la copropiedad?
es una forma especial de la propiedad por cuya virtud una cosa o un derecho patrimonial pertenece pro indiviso, o sea, por dos personas o más. Es también llamado condominio y se da cuando dos o más personas son propietarias e iguales o desiguales partes de una misma cosa o bien. Ahora ya saben cuál es el término de condominio. Ay, se me fue. Espérenme, chicos. Ay, se me fue. Disculpen ahí, pero me emocioné explicando. Ahí está. Ahora, ¿qué es la medianería? La medianería es una forma o variante de la copropiedad y se da en las paredes o en los muros divisorios y comunes a casas u otras construcciones contiguas. Es decir, se han dado cuenta que hay condominios o hay residenciales donde utilizan la misma pared que los separa, ¿sí? Eso se llama medianería y son copropiedad. El muro les pertenece a los dos y eso se llama medianería. ¿Sí? Espero que estén atendiendo esta información. Propiedad horizontal. Esta propiedad es una forma especial de la propiedad y es la denominación que se usa para designar el derecho común en parte y para privativo en otra, resultando de corresponder en una misma casa o en un edificio distintos propietarios, dueños exclusivos, cada uno de ellos en un piso, departamento u otra vivienda independiente. Los apartamentos, ¿verdad, jóvenes? Ahora está muy. Si les viene un caso eh, sobre un edificio, ustedes ya saben cómo se le llama a esta propiedad. Se le llama propiedad horizontal. Derechos reales de goce. Bueno, vamos a dejarlo ahí un poquito y les voy a pasar el videito que tengo acá a la par. Y espero que lo escuchen y presten atención. Esta señora es un máster, así que... Hola, hoy hablaremos del derecho de propiedad. En la lista de derechos de la persona, la Constitución establece que todos tenemos derecho a la propiedad. Luego, en el título dedicado al régimen económico, la Constitución desarrolla el concepto de propiedad como derecho garantizado por el Estado y fundamento de la estructura económica que adopta la nación. Señala la Constitución que el derecho de propiedad es inviolable y que el Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Asimismo, el Código Civil establece que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Es decir, el propietario ejerce plenamente sus derechos sobre estos 4 atributos de la propiedad, poseyendo el bien, percibiendo sus frutos, enajenándolo o ejerciendo las acciones de reivindicación que le concede la ley. Así pues, la propiedad incluye todo lo que pueda ser producto de la apropiación legítima por el ser humano. En la doctrina del derecho civil se reconoce además que la propiedad es absoluta, exclusiva y perpetua. Es absoluta porque confiere al titular sus 4 atributos. Exclusiva porque descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo los que el propietario conceda. Y es perpetua porque su uso nunca extingue el derecho. Ahora bien, como hemos aprendido en otros casos, no existen derechos absolutos, por lo que el propietario está sujeto a las limitaciones de la ley. ¿Puede una persona verse privada de su propiedad por acción del Estado? Sí puede. La expropiación está prevista en nuestra Constitución y en la ley siempre que se cumplan los siguientes 3 requisitos. En primer lugar, se requiere que exista una causa de necesidad pública o seguridad nacional. La necesidad pública está al servicio del bien común. Se invoca para justificar la expropiación en casos de desarrollo urbano o construcción de gran infraestructura para el desarrollo nacional que requiera la expropiación de bienes inmuebles.
El caso de seguridad nacional se invoca para los casos de emergencia natural o grave amenaza a la seguridad externa o interna. Cabe recordar que la Constitución de 1933 fue modificada para incluir el interés social como causa de expropiación. Dado que las expropiaciones realizadas en el marco de la reforma agraria y otros procesos de apropiación estatal de la propiedad privada en los años 60 y 70 no tenían justificación alguna como de utilidad y necesidad pública. El difuso concepto de interés social, que permitió tantos abusos al Estado, fue mantenido en la Constitución de 1979, pero eliminado definitivamente en la Constitución de 1993 en el marco de una economía social de mercado. En segundo lugar, se requiere de ley. Es decir, el Congreso debe expresar su voluntad mayoritaria y el Ejecutivo promulgar la ley correspondiente. Este requisito expresa la necesidad de un consenso político en el más alto nivel de los poderes del Estado para privar a alguien legítimamente de su propiedad. Y en tercer lugar, se requiere que previamente se pague en efectivo la indemnización justa y preciada que incluya una compensación por el eventual perjuicio. Noten que la Constitución ordena pagar en efectivo el precio de mercado del bien. La Constitución de 1979 permitía pagar algunas expropiaciones en bonos, cosa que hoy está prohibida, luego de la experiencia de la reforma agraria que entregó bonos impagos hasta el día de hoy. El monto de la indemnización puede ser impugnado en el Poder Judicial si el expropiado lo encuentra insuficiente. Así pues, como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Se requiere siempre de una causa para eliminar el peligro de la arbitrariedad. Hasta pronto. Bueno, creo que le voy a poner pausa y ahora sí, ya podemos regresar al tema en el que estábamos, ¿verdad? Y luego voy a pasar a otro video y les voy a enseñar otro video, pero creo que realmente están claros en sí qué es el derecho de propiedad y por qué es la importancia del derecho de propiedad. Los derechos reales de goce. Los derechos reales del goce, según el tratadista guatemalteco Alfonso Brañas, se define como aquellos que están constituidos sobre bienes, por lo general inmuebles, para que se goce de su uso parcial o totalmente, persona distinta del propietario. Por su parte, el licenciado o tal persona en su tesis habla que los que comparten con la propiedad el carácter real, pero no otorgan un poder pleno que abarque la cosa en su conjunto, sino un poder limitado, como por ejemplo un alquiler, ¿verdad? Clases de derechos reales de goce. Bueno, tradicionalmente se distinguen 4 derechos reales de goce. El primero es el usufructo, el otro es el uso, el otro es la habitación y la última es las servidumbres. Bueno, ¿qué es usufructo? Según el Diccionario Jurídico Elemental de Cabanillas, define al usufructo de la siguiente manera. De latín usus, que es uso, y fructos de fruto. Es el derecho de usar lo ajeno y percibir sus frutos. En general, utilidades, beneficios, provechos, ventajas que se obtienen de una cosa, persona o cargo. Bueno, ¿cuáles son los elementos del usufructo? Primero es elemento subjetivo, que tiene un nudo propietario y el usufructuario. Luego está el elemento objetivo, que es el bien sobre el que recae el usufructo. Puede ser un mueble o puede ser un inmueble. Y los frutos pueden ser naturales o civiles. Naturales respecto a la tierra, pueden ser árboles, etcétera. Y civiles tienen que ver con económico, con personas, etcétera. ¿Sí? Bueno, la clasificación del usufructo. El usufructo puede ser por las personas, que puede ser simple o múltiple, por razón de objeto de cosas o de derechos,
por su origen, que puede ser legal, voluntario y mixto, por su constitución, que puede ser por contrato o por acto de última voluntad, por su duración, que puede ser a tiempo fijo, puede ser vitalicio o bajo alguna condición. Bueno, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones del usufructo? Primero, como derechos que surgen en virtud del usufructo, tenemos los que se indican en el Código Civil, los artículos siguientes. Apúntenlo, porque me van a anotar y me van a escribir eso en un documento formal en Word y me lo van a enviar, ¿sí? En la próxima, yo les voy a decir con el presidente, ¿sí? Para que ustedes me lo envíen, entonces yo les asigno puntos. ¿Qué artículos? 703, 709, 710, 711, 716, 718 y 722. Como obligaciones tenemos, estos son los derechos, los que están arriba. Ahora, las obligaciones es el 709, 712, 713, 720, 725, 726, 731 y 737. ¿Qué dice cada artículo? Eso ustedes lo van a escribir, ¿sí? Lo van a hacer a computadora, van a poner sus nombres, sus apellidos, su grado y su sección y me lo van a enviar a mi correo. De esa forma va a ser, ¿sí? El usufructo, ¿cómo está constituido y cuándo se acaba? Bueno, según nuestro artículo en el Código Civil, el usufructo se constituye por contrato o por última voluntad y se extingue por las siguientes causas. Primero, por la muerte del usufructuario o por el vencimiento del plazo por el cual se constituyó, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa, seguirá existiendo. Por prescripción, o sea, que venza, por renuncia del usufructuario, por pérdida de la cosa usufructuada y por anulación o cesación del derecho. ¿Sí? Bueno, ¿qué es uso y habitación? ¿Qué es uso? Es la facultad jurídica protegida, es una actividad protegida de servirse de la cosa ajena conforme a las propias necesidades, con independencia de la posesión de heredad alguna, pero con el cargo de conservar la sustancia de la misma o de no tomar sobre los frutos del fondo ajeno lo preciso para las necesidades del usuario y de su familia. Es decir, lo vemos de una forma muy fácil, una casa, ¿sí? Si yo estoy alquilando una casa, yo la puedo usar, yo puedo vivir en ella, etcétera, pero no puedo, no voy a alquilar yo y del alquiler que yo estoy viviendo. Entonces no se puede, ¿verdad? Está prohibido. ¿Qué es habitación? Es el derecho que tiene el habitador para obtener lo necesario para él y su familia para su protección en cuanto a vivienda se refiere. ¿Qué es la servidumbre? Son gravámenes reales que se imponen. Permítanme, chicos, solo voy a poner a cargar mi computadora. Listo. Que las servidumbres son gravámenes reales que se imponen a favor del dueño de un predio o un cargo de fondo de propiedad que va distinto al dueño para beneficio o mayor utilidad del primero, según Rafael Villegas. La servidumbre es un gravamen impuesto sobre el predio para el uso de otro predio de distinto dueño y para utilidad pública o comunal. ¿En qué artículo está, jóvenes? ¿En qué artículo está el derecho de servidumbre? En el artículo 752 del Código Civil. Espero que estén ahí apuntando porque es importante. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la servidumbre? Primero es subjetivos, que son los propietarios de los inmuebles afectados, y los objetivos, que es el predio sirviente y el predio dominante. Servidumbres en el Código Civil. Bueno, chicos, apuntando. Servidumbre de acueducto, artículo 760. Tiene la característica de ser forzosa.
O sea, es obligatoria. Servidumbre de estribo, que es en el artículo 778. Servidumbre de abrevadero y saca de agua, que eso no está regulada. Bien está regulada, pero habría que buscarla. Servidumbre legal de paso, 786. Servidumbre para establecer comunicación telefónica, artículo 796. Servidumbre de la conducción de la energía eléctrica, artículo 797. Y servidumbre legal de desagüe, artículo 798 del Código Civil. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa y vamos a regresar al video para que estemos ahí moviéndonos de un momento para otro. Y en este momento voy yo a ingresar. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1. Debes hablar bien. Si eres estudiante de Derecho o estás pensando en invadir un terreno, este video... La posesión y la propiedad son temas muy importantes en el derecho civil, y algunas personas pueden confundir a ambos como iguales, pero son diferentes, y en este video se explicarán brevemente las diferencias. Un punto muy importante por aclarar es que tanto la posesión como la propiedad se aplican a los bienes muebles e inmuebles, aunque no a todos los bienes, ya que no se podrá ser posesionario ni propietario de patrimonios culturales, refugios de vida silvestre u otros que establezca la ley. La posesión. Según el Código Civil, en su artículo 896, nos dice que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Veamos a la posesión como el primer paso para llegar a ser propietario de un bien, ya que ésta se inicia con la tenencia de dicho bien, es decir, el solo hecho de reclamarlo como suyo. Pero esto no significa que sea propietario. Al ser posesionario se gozarán de derechos con el bien, tal como la tradición, es decir, que puede transferirse la posesión de un bien a otra persona. Pongamos como ejemplo una casa en posesión. Sucede que Juan es una persona que vio una casa no habitada, y al ver que nadie se acercaba a vivir en ella, Juan decide instalarse en la casa, por lo que va con su familia y se queda en ella. Desde este momento, Juan es posesionario de la casa y puede vivir en ella, pero para llegar a ser propietario tendrá que esperar 10 años, como dice el Código Civil. El Código Civil también aclara la extinción de la posesión, es decir, que se termina su derecho de posesión en cuanto se realice una de las 4 opciones, las cuales son la tradición. Esto pasa cuando entregas tu grado de posesión a otra persona. En ese momento la otra persona pasa a ser posesionario. Abandono. Esto sucede cuando el posesionario abandona la posesión. Ejecución de resolución judicial. Esto pasa cuando el juez emite una resolución afirmando de que ya no eres posesionario de dicho bien. Esto sucede en casos judiciales como interdictos o a la acción reivindicatoria, destrucción total o pérdida del bien. Esto pasará cuando se destruye todo el bien, en caso de una inundación u otro desastre. Ahora, la propiedad. En cuanto a la propiedad, sería el segundo paso, ya que después de tener la posesión por 10 años que se necesiten, podrás obtener la propiedad de un bien. En este caso, sería una casa. El Código Civil, en su artículo 923, nos dice que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. En cuanto a la palabra reivindicar, se refiere a que el propietario de un bien puede ejercer la acción reivindicatoria para que la persona que invada su propiedad pueda retirarse de ella y que el propietario vuelva a tener la propiedad del bien. En este caso sería una casa. La propiedad también tiene causales de extinción y se extingue por una de las 4 opciones. Adquisición del bien por otra persona. Esto sucede por la compra y venta de un bien, destrucción o pérdida total o consumo del bien. Esto pasa con la destrucción entera del bien o que ya no exista. Expropiación.
Esto sucederá cuando el Estado quiere utilizar tu propiedad para el uso de esta, ya que planean hacer una autopista u otras cosas necesarias para el bien común. Por lo general, te la quitan y te dan un dinero a cambio. Hasta incluso te pueden proporcionar una casa. Abandono del bien durante 20 años, en cuyo caso pasa el predio al dominio del Estado. La posesión y la propiedad estarán unidas, por así decirlo, a la prescripción adquisitiva de dominio, o también llamado usucapión, ya que en este artículo brinda un apoyo a los posesionarios, otorgándoles un derecho de adquirir como propiedad un bien tan solo por esperar un tiempo requerido en el Código Civil. Estos artículos los podemos encontrar en el Código Civil en los números 950 para bienes inmuebles o 951 para bienes muebles. En conclusión, la posesión es primero y no implica un título de propiedad. Tienes derecho a la tradición y puedes tener la propiedad en 10 años para las casas. Y la propiedad es el segundo paso e implica un título de propiedad. Tendrás derecho a venderla, alquilarla y reivindicar el bien. También tiene que estar registrado como propiedad en los registros públicos de tu localidad. Aunque se habló brevemente sobre la diferencia entre posesión y propiedad, aún queda más por hablar, como la usucapión, expropiación, bienes muebles e inmuebles y también la posesión y propiedad más detalladamente. Pero será tema para otros videos. Muy bien, chicos. Creo que está bien clara la idea que está tratando de dar a entender el jovencito y va reincorporando la información que hemos estado viendo. Ahora vamos a dejarlo así por el día de hoy y vamos a continuar en la otra clase.